interactivo, con entrevistas, temas de actualidad, invitados especiales y mucho más. Bienvenidos a Café de Sábado. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook. Les damos la bienvenida a este nuevo Café de Sábado. Una mañana un tanto fría, pero bueno, con el tema que vamos a tratar hoy seguro todos nos vamos a calentar un poco más. Bueno, y este Café de Sábado tenemos invitados muy especiales como siempre. Y bueno, vamos a tratar, como lo habíamos anunciado, el tema de la minería en el Azuay. Para eso tenemos dos invitados muy especiales y bueno, con dos posiciones posiblemente absolutamente contradictorias, digamos, sobre el tema de la minería del Azuay, y vamos a escuchar justamente el día de hoy cuáles son esos argumentos en razón de este tema. Les damos la bienvenida al ingeniero Javier Sánchez, quien es subgerente del proyecto minero Río Blanco, y le damos la bienvenida también a nuestra viceprefecta Cecilia Méndez. Muy buenos días a ustedes, queridos invitados. Les damos la bienvenida a este programa de Café de Sábado y por supuesto hoy con la intención de abordar el tema de la minería. Sí, buen día a ustedes, a su Radio Visión, a mi contertulio, el ingeniero Sánchez. Pues siempre será un gusto poder usar las ondas radiales para poder responder de la manera más clara posible y también cordial respecto de un tema que de por sí ya es polémico, pero en todo caso aquí estamos para afrontarlo. Y pues a usted darle las gracias por haberme invitado. Muchas gracias, viceprefecta. En realidad es un gusto para nosotros tenerla por aquí. Ingeniero Javier Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a los oyentes. Muy agradecido por invitar y poder compartir con la señora viceprefecta y dialogar sobre este tema minero, ¿no? Es muy importante que la ciudadanía se informe y sepa de todas las partes y sobre todo pueda tener un punto de vista diferente de las propuestas o los anuncios que se hacen respecto a la minería aquí en Azuay. Sin duda alguna, y esa es la intención de este programa, poder compartir esas ideas y bueno, que la ciudadanía se entere de estos distintos argumentos en realidad para que tenga una información más clara en todos los aspectos y sobre todo este tema tan importante como es la minería. Precisamente la prefectura ha dado varias declaraciones y está impulsando la consulta popular para evitar que se desarrolle minería metálica en el Azuay. ¿Cómo está ese proceso? Antes de responderle, quisiera hacer alusión a un acontecimiento que pasó el día de ayer cerca de la medianoche y que tiene también que ver con la necesidad de conservar y respetar la vida. Me refiero a que ayer se produjo, voy a decirlo así, el asesinato de un animal por parte de un perro, por parte de un ciudadano en estado etílico que le amarró a esta criatura porque es una criatura indefensa. Finalmente le amarró a su carro o lo encadenó y lo arrastró hasta asesinarlo. Entonces murió en condiciones muy duras que debe ser asumido como una barbarie. Y en ese sentido a mí me parece que lo que la ley contempla para maltrato animal tiene que ser ahí sí reformada, porque debe haber aquí una necesidad de conservar la vida y de generar también conciencia, y en este caso qué pena que sea por el tema del código de sanciones o el código penal, porque también ya ingresó, pero muy leve ciertamente. En todo caso, para mí es un deber también señalarlo para poner en antelación a la Fiscalía que vamos a estar pendientes de que se aplique a este mal ciudadano todo el rigor de la ley. ¿Está ya identificado el ciudadano? Sí, está identificado el ciudadano. Ayer mismo se lo detuvo y entiendo que por fortuna ya hay grupos animalistas que se movieron inmediatamente, sobre todo por
por la barbarie con la que se efectuó este Sin acontecimiento. duda es un hecho absolutamente Entonces, lamentable. quiero usar su radio para poder decirle a la ciudadanía que debe haber también un respeto por la vida en todos sus estados, ¿no? Y pues los animales, sobre todo los de compañía, pues son nuestros acompañantes en este largo bregar que tenemos como humanidad. No, sin duda es un hecho lamentable. No esperamos que realmente la persona sea juzgada por las autoridades del caso y bueno, llamado a la ciudadanía siempre que conozcan estos hechos que denuncien. Sí. Bien, para entrar en materia, usted me había preguntado qué estamos haciendo la prefectura en torno a este tema. Efectivamente, señalar o recordar que si es que estamos al frente de la institución provincial de la SOAI, fue fundamentalmente por la propuesta de la defensa del agua. Para nosotros la posibilidad de levantar una política por el agua también tiene que ver con la defensa de lo que significaría el ambiente, no el medio ambiente. No creemos que existan medios, sino el ambiente en todas sus condiciones y por supuesto el conservar o el preservar los páramos, los humedales que hacen parte precisamente de la capacidad de la conservación de la vida en todos ahí sí sus niveles naturales que fundamentalmente tienen que ver con el tema de la minería. Ahora, esta lucha por la defensa del agua, veíamos que la postura del alcalde decía, bueno, no solamente la consulta tiene que ser con el tema minero, hay otras actividades que posiblemente causan un impacto igual absolutamente grave sobre la naturaleza, sobre las fuentes de agua, y él decía, más bien la consulta tenía que ser un poco más amplia, es decir, tal vez estamos atacando a la minería como la única, digamos, causante de estos daños ambientales, cuando en realidad hay muchas otras actividades. Sí, hay dos partes, ¿no? Me referiría rápidamente a la argumentación, en este caso del señor alcalde y del vicealcalde, porque ellos mismos dejaron claro de que no se trata de una posición del Consejo Cantonal. Han existido muchísimas voces de concejales que señalaron que nunca se los consultó, sino que fue una decisión, entiendo que pues de las principales autoridades, para decir que si es que ellos estaban preocupados en que la consulta tendría que extenderse a los otros elementos que se señala como también elementos destructores del tema del ambiente, pues solo tenían que hacerlo y nosotros seguramente emocionar que quieren ampliarlo y seguramente se iba a dar paso, pero esa no fue su intención. Entonces primero hay que dejar claro de que no fue esa una verdadera posición, sino que más vale luego miraron de que podría ser así, aunque el vicealcalde lo señaló, pero nunca lo mencionó. Ahora, efectivamente, existen otras actividades, como el tema básicamente de la ganadería, el tema de la ampliación de la frontera agrícola, que también son factores que, diríamos, que están provocando condiciones de debilidad medioambiental, pero hay que también señalar de que estas actividades son completamente restituibles, hacen parte también de las condiciones antrópicas por las que digamos, uno tiene que plantearse las posibilidades de la restitución de los páramos, de los territorios, y ahí hay una política, y por eso también lo hemos planteado, que permita esta situación que se llama agroecología. Y hay que tener en cuenta que en el caso de los Andes el tema de suelos, de climas, está precisamente en lo que nuestros pueblos originarios lo plantearon como las zonas climáticas y las posibilidades de contener incluso la misma frontera agrícola a través de las denominadas terrazas, ¿no? Entonces hay formas de restituir las condiciones del ambiente. Y en muchos casos también tenemos que tener en cuenta de que es posible, desde el punto de vista agroecológico, imitando a la naturaleza, poder levantar políticas que efectivamente contengan sobre todo el tema de la ocupación ganadera sobre páramos, ¿no? Entonces, ahí hay otras visiones, pero lo fundamental es la restitución de ese ambiente, no así con la minería metálica. Muy bien, Javier. Definitivamente cuando existe
digamos, esta posibilidad de desarrollar minería, tenemos dos opciones: hacer minería de una forma legal, tal vez controlada, siguiendo un procedimiento de aprobación del proyecto minero, y hacer una minería ilegal, que también está pasando mucho en nuestra provincia de La Suay, y vemos cuáles son las consecuencias de esa minería ilegal. Tú eres justamente subgerente de uno de los proyectos mineros que son considerados emblemáticos, proyectos emblemáticos dentro del país, y que por supuesto ha sido aprobado también siguiendo todos estos procesos por parte de las entidades gubernamentales. ¿Cuál es su posición sobre ya el desarrollo de este proyecto? ¿En qué etapa está? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, yo creo que aquí hay que tener en consideración un aspecto fundamental, ¿no?, cuando hablamos de minería y minería metálica, ¿no? La minería que se hace de una forma industrial, controlada, sostenible ambientalmente y socialmente, y aquella que no se lo hace de esa manera, ¿no?, como hemos dicho, de alguna forma ilegal, la cual sí genera impactos graves al medio ambiente, ¿no? En nuestro caso, y tomando las palabras de la señora viceprefecta, ¿no?, toda actividad humana genera impactos y justamente puede ser restituible, o puede ser subsanable, o puede ser de alguna forma remediada, ¿no? En el caso de la agricultura y la ganadería, por decir, en la zona donde se ubica el proyecto Río Blanco actualmente, es una zona completamente regenerada, un páramo por la empresa o por el proyecto durante 20 años. O sea, ahí hubo un páramo totalmente degradado, acabado por la ganadería, quemas, avances de frontera agrícola. Y nosotros en esos 20 años lo que hemos hecho es recuperar completamente la zona para hacer la actividad que hacemos. De una forma inclusive completamente controlada por el gobierno. Una de las preocupaciones fundamentales que tiene la gente es el agua. La minería industrial se ha venido desarrollando ya de esta forma casi durante 20 años con todos los controles. Tenemos países como Perú, como Chile, en los cuales se ha avanzado muchísimo en las tecnologías que se implementan, con las que se hace la minería industrial, de tal forma de disminuir completamente estos impactos y evitar algo fundamental, que es la contaminación. Y si hablamos de fuentes de agua, en realidad lo que deben saber los cuencanos, que es lo que más ha afectado y ha venido afectando durante estos últimos años, es justamente ese avance indiscriminado de la frontera agrícola y ganadera. Inclusive actividades industriales, ustedes los pueden ver, la gente lo puede palpar. Nuestra agua viene, para que tengan en cuenta, el agua de Cuenca se capta a la altura de la Y de Sayausí, es donde uno sale hacia la vía Cuenca-Muñeturo-Naranjal. Ustedes pueden ver hacia arriba cómo ha ido cambiando. Ahora tenemos actividades turísticas, actividades de pescas deportivas, tenemos un avance muy fuerte de frontera agrícola, usan pesticidas, usan abonos que no son ni orgánicos y que están causando una serie de contaminación a nuestra agua en este momento. Minería metálica en esa zona no ha existido ni va a existir en las zonas donde existen aprovisionamiento de agua de la ciudad de Cuenca. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no?, porque la gente a lo mejor escucha el discurso y cree que se está yendo a hacer ya minería industrial contaminante o impactante en las fuentes de la ciudad de Cuenca. En ningún caso los proyectos tienen esa posibilidad. Y por otra, los proyectos se hacen con una serie de estudios. No es que de la noche a la mañana se descubre un yacimiento y se empieza a trabajar o se lo empieza a explotar, ¿no? Son 20 años de estudios en los cuales se garantiza justamente la forma o la manera de disminuir completamente esos impactos, y todos aquellos impactos que se pudieran ocasionar con la actividad de minería metálica puedan ser resarcidos o de una u otra forma disminuidos para que no afecten y lleguen a contaminar. Es decir, este proyecto en realidad no tiene forma alguna de contaminar fuentes de agua. No, el proyecto Río Blanco en sí tiene todos los permisos, licencias ambientales, todos los estudios que demuestran que no se va a poder afectar fuentes de agua. Y tampoco vamos a afectar no solo fuentes de agua, flora, fauna, silvestre, ambiente, suelo de la zona. Nosotros se ha hecho una serie de planes de manejo ambiental justamente para evitar y remediar cualquier impacto que se pueda causar en el medio ambiente. Entendemos que hay diferentes informes técnicos sobre... Claro, estos son estudios, inclusive son estudios realizados por empresas, consultoras acreditadas y demás, y luego hay un continuo y constante monitoreo y seguimiento por las autoridades de control. Eso es lo que le diferencia de otro tipo de minería. Ustedes pueden ver lo que pasó recientemente en un caso, y ayer también veía en medios también, en la zona de Azoya, en la zona de Ponce Enrique, en donde la minería ilegal lo que deja es única y exclusivamente pasivos ambientales. ¿Por qué? En nuestro caso, por decir, el ejemplo de Río Blanco, volviendo nuevamente, ya es un yacimiento que se encuentra descubierto.
la gente sabe dónde está el yacimiento y ya está en explotación, ya están hechos los túneles de ingreso, inclusive con galerías hacia las principales vetas de mayor contenido mineral. Entonces, difícilmente alguien que sabe que existe mineral, donde existe un valor fuerte para rescatar, la gente obviamente va a explotar. Ahora, lo que está en decidir cómo hacemos, controladamente o dejamos que se ha invadido por minería ilegal y se ha explotado y se ha contaminado el sector en donde está un yacimiento minero. Me voy a quedar con esta última idea, señora viceprefecta. Javier nos dice, bueno, donde existen vetas va a haber minería legal o ilegal. El gran peligro, creo que para todos los cuencanos, en realidad es que sobre todo sea una minería ilegal. ¿O cómo controlar ya esta actividad? Mire, aquí hay un falso sofisma o una falacia. Aquí no se trata de decir que es minería legal o ilegal. Y aquí, si hay minería ilegal, esa es una responsabilidad del Estado, absolutamente del Estado. Porque el Estado está llamado a controlar el territorio nacional y, en el caso de la minería, ya que se declara propietario único del subsuelo, que es donde se ubican precisamente los minerales, entonces, con más razón, tenía que ser el que controle el desarrollo de la minería ilegal. En el caso de Ponce Enríquez, efectivamente, ese es un cantón que desde hace unos 30, quizá 35, 38 años, dedicó o cambió su destino agrario, por ser uno de los cantones más lejanos de nuestra provincia, hacia el tema minero. Esa es una responsabilidad del Estado, porque yo recuerdo que el padre Hernán Rodas, que era el párroco de ahí, levantó todo un frente antiminero y de reclamo al Estado precisamente para contener el avance de esa minería ilegal, y el Estado, como en Nambija y en todas las zonas, como en Imbabura, simplemente cierra los ojos a esa situación, pero lo hace porque aquí hay una decisión que tiene que ver con la geopolítica y las decisiones del Estado y a dónde debe encaminarse el tema económico y social de nuestra nación. Esta no es un problema estrictamente técnico. Esto no es un tema técnico, es un tema fundamentalmente político y de decisiones que a dónde uno debe encaminar el tema de la minería, el tema económico fundamentalmente. Sabemos nosotros desde hace mucho tiempo que la política económica del Estado ecuatoriano, sobre todo en estos últimos, diríamos, 30 años, del 80 hacia acá, es precisamente una política extractivista, ¿ya? Y esta política extractivista se asienta fundamentalmente en el tema petrolero y luego en el tema minero. Y a partir de eso, el Estado lo que ha hecho es, pues, impulsar una política en la que en estos últimos tiempos nos quiere, diríamos, vender la idea de que es mejor explotar la minería metálica bajo el sistema de control industrial, sustentable y sobre todo sin contaminación de aguas. Y yo quisiera ahí señalar de que el día de ayer, en esta polémica que se ha levantado sobre precisamente la votación del señor vicealcalde de representación del Consejo al tema de la consulta por el agua, él señalaba de que efectivamente existe ahí, digamos, este tipo de minería ilegal, y que no era sustentable, y él se señalaba y decía, el periodista le contradecía y decía, pero los estudios hechos por etapa, contratados por etapa, en las que se involucra a las universidades cuencanas, en este caso la de la SOI y la de Cuenca, recién el día de ayer se estaba dando paso a que ingresen en este caso a los predios en donde está asentado el proyecto Río Blanco. Eso es lo que decía el periodista Cardoso, y de lo que nosotros hemos sabido, estos estudios levantados por las universidades no han sido, pues, impulsadas o no han sido dadas las facilidades para que efectivamente se haga. Esto también es una declaración de los responsables, por lo menos de la Universidad de Cuenca, cuando ellos dicen: nosotros hemos tenido todo el afán posible de querer investigar, de querer cumplir con la consultoría de etapa para las universidades, y que fue una decisión de consejo y que hoy también problematiza el tema municipal, porque si el alcalde y el vicealcalde plantean de que
no votaron por el agua. En cambio, Etapa sí, como instancia, como institución, incluso ha pagado una consultoría para conservar las fuentes de agua en sus espacios originarios, que no es la Yede Sayausí, son los páramos de Río Blanco, que tienen más o menos dos horas de subida hacia el cerro. Y le quiero decir, distinguido ingeniero, que yo fui profesora precisamente en Cochapamba y en la zona esta de Chaucha, que colindan, ¿no? Y conocía el cerro, yo lo conozco, y no es verdad que era un cerro yermo, que era un cerro devastado, no, era un cerro en las condiciones de páramo, un cerro incluso por el que se transitaba y era un simple camino, y ahora pues es un cerro que está alambrado, es un cerro que impide que haya la libre circulación de las personas. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, que el tema del agua es un tema, y de la explotación minera es un tema geopolítico, es un tema de responsabilidad del Estado, y en eso se pueden hacer todos los esfuerzos posibles, pero ningún esfuerzo posible para conservar las fuentes del agua en términos de minería metálica puede devolver las condiciones del ambiente, porque en ese caso yo quisiera señalar... Usted dice no hay cómo hacer una remediación cuando hay minería. Por supuesto, porque en ese caso tendríamos que ver si es que la remediación... Nosotros tendemos a hablar solamente del agua, pero nos van a devolver los microorganismos del suelo, nos van a devolver todos los componentes, los nutrientes del tema del suelo. Pero hasta donde yo sé, eso es si hablamos desde el punto de vista católico cristiano, diríamos, eso es solo una posibilidad de Dios, y en la medida de que se destruye la naturaleza, pues se destruye una vez y para siempre. ¿Por qué no estamos hablando? Y ahí hay una diferencia importante en los temas de la ganadería y en los temas de la expansión de la frontera agrícola. Nosotros no estamos, o las prácticas campesinas en este caso, que también pueden ser controlables, que en el caso, por ejemplo, de la prefectura hemos comenzado ya con un fuerte proyecto educativo para señalar de que nuestro impulso a la agroecología es precisamente para evitar que haya una expansión de frontera agrícola indiscriminada, sino que tiene que ser hecha también de acuerdo a las necesidades de los suelos, de los habitantes y de las regiones también. Entonces, cuando planteamos el tema de la agroecología, no es un tema diríamos, menor, o es un tema de simple declaración, sino que está ligado precisamente a impulsar una conciencia de que no es posible ampliar la frontera agrícola, de que tampoco es posible ocupar los páramos con el tema de la ganadería. Eso sí es absolutamente controlable, eso es una obligación estatal y de todas las instancias que apuntalan el Estado, en este caso los gobiernos intermedios, y eso es lo que hemos comenzado a hacer y a formularlo como una necesidad, pero acompañado de la visión agroecológica, que es la que va a restituir y es la que posibilita el uso adecuado de los climas y de los espacios también diferentes en torno al uso del territorio de las comunidades aledañas a la nuestra. Bien. Eso. Bien, Javier. Hablemos primero de esto, de la ubicación del proyecto, ¿no? Porque realmente nos queda esta duda si es que está dentro del área protegida, si no está dentro del área protegida. Vamos a dejar claro eso. Bueno, en primer lugar, mi estimada economista, viceprefecta, socióloga, No, sí. No, me acuerdo porque usted daba clase en economía en la universidad, por eso mi confusión. Sí. Sí, le identifico bien. Qué bien. Sí, bueno, socióloga, sí. La economía política. Economía política, sí, en la Universidad de Cuenca. ¿Usted era profesor ahí? No, yo estudiaba ingeniería civil, sí, pero siempre teníamos algunas charlas y demás con el tema económico también en cuanto a los proyectos, ¿no? Íbamos allá y le conocíamos también a usted. Bueno, la captación de Cuenca en realidad está en donde les digo, ¿no? Pueden ir a verificarlo y demás. Captación, Cuenca, solo captación. Captación de agua, o sea, de donde recogemos todo el agua, todo el agua. De los páramos que vienen de arriba. A ver,
Si es que fuera solo de los páramos de Cuenca dan apenas el 10% del agua de nosotros. El resto, el 90% viene más abajo, sí, de la cuenca. O sea, por eso es que la preocupación mía, porque estuve en la empresa Etapa y conozco muy bien de dónde viene nuestra agua, el 90% tiene ese problema de contaminación y ya hubo una serie de intentos desde el mismo Consejo Cantonal, desde la época del alcalde Cordero, después del alcalde Cabrera, de nuevo el alcalde Granda, de nuevo el alcalde Cabrera. Y porque estos 20 años en realidad. De tratar de controlar el avance de la frontera urbana y inclusive agrícola y pecuaria esa zona. No han logrado controlar. Espero que ahora con el impulso que va a dar la prefectura lo hagan. El tema del ganado, el tema del ganado y las ganaderías y la gente que tiene sus propiedades también es gente muy complicada. Esperemos que este momento puedan controlar por el bienestar de los cuencanos. El proyecto Río Blanco se encuentra fuera del Parque Nacional El Cajas, hacia la cuenca del Pacífico, fuera del Parque Nacional Cajas, 5 kilómetros del límite del Parque Nacional El Cajas, no estamos dentro del Parque Nacional. La zona puede ser que hace tiempos atrás haya sido así, cuando el proyecto empezó en el año 94, esas son las condiciones de línea base que encontramos, páramos degradados, acabados y demás. Este rato tenemos los mejores índices de calidad ambiental y de control de suelo, flora, fauna y demás, demostrado no solo por nosotros, sino laboratorios acreditados. El tema de las universidades. Sí, eso es un tema importante. El tema de las universidades es algo que nació del mismo gobierno nacional en la época del Rafael Correa, en la cual dijeron que vale la pena que haya un tercero que haga control, aparte porque dudamos del MAE, dudamos de Senagua, pongamos un tercero que haga control. Hablaron con el alcalde Cabrera en ese momento, se firma un convenio, el cual empieza a ejecutarse recién en el 2018, en enero. No porque las empresas no querían, porque ahí tenían un tema de anticipos y demás sobre este convenio que tenían y empieza en enero. No porque las empresas no hayan querido dejar entrar. La universidad ha venido trabajando desde el 2018 en el proyecto Río Blanco, entrando y saliendo, hasta mayo, obviamente cuando la gente que se opone a la minería, realizando un acto delincuencial, porque yo estoy de acuerdo con que yo puedo protestar, oponerme a alguna actividad, pero no hacer delincuencia, cerraron las vías, las cuales tienen controlada hasta el momento, quemaron un campamento. Controlada una vía pública. Controlada una vía pública que conduce a 8 comunidades. No es una vía propia del proyecto, no es una vía que conduce al proyecto como se escucha por ahí, es una vía que conduce a 8 comunidades. Esa vía es controlada y no dejan acceder a nadie que hable a favor de la minería y menos a la gente que, inclusive si ustedes conocen gente de Cochapama, gente muy trabajadora y demás, que lamentablemente han apostado a lo mejor al desarrollo de sus actividades, apoyando a la minería, al desarrollo de su población. De esa forma no les dejan acceder, les agreden y demás. Entonces, yendo hacia adelante, en esa zona queman un campamento y no hemos podido ingresar. Las universidades, ¿qué pasa? Lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente un grupo de estos ecologistas dice que la universidad está vendida a las mineras. Obviamente la gente reacciona y también... Entonces, no es que la empresa no quiere que se hagan... Ellos por temor no ingresaban. Después, vean, nosotros hemos dicho, nosotros no hemos subido al proyecto. Yo no subo desde el 8 de mayo del 2018, no he subido al proyecto porque justamente no nos dejan subir a nadie del proyecto. El proyecto está paralizado, nosotros no hemos subido. No hay las garantías tampoco. No hay garantías de seguridad en la zona. Por esa razón no hemos subido. Las universidades empezaron a subir nuevamente hace 6 meses atrás. Entonces, a mí, lamentable que el periodista Cardoso diga que recién ayer, ahí están, yo tengo correos electrónicos, inclusive que se les puedo mostrar este rato, de todo el cronograma de los trabajos que han venido haciendo las universidades. Han trabajado con absoluta libertad. Es más, nosotros es lo que hemos pedido. Nosotros hemos pedido a la prefectura, desde la época del prefecto Carrasco, a la prefecta María Cecilia Alvarado, a todo el mundo, vayan. O sea, suban. Nosotros en la actividad minera, como estamos haciendo, como la pretendemos desarrollar, no tenemos nada que ocultar. Más bien yo creo que esa transparencia tan fuerte que hemos tenido han hecho que ciertos actores ecologistas o ciertos activistas que a veces se enmarcan o se protegen en eso con otras intenciones, hayan buscado bloquear el que podamos hacer este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque abre una puerta a una nueva minería, a una nueva forma de hacer una industria minera, una forma controlada. A nosotros nos pueden controlar, a nosotros nos pueden suspender, a nosotros nos pueden parar. Eso ya hemos visto, o sea, no es que no les podemos parar, no les podemos controlar. El proyecto está paralizado prácticamente más de un año por una sentencia de un juez. O sea, no sabemos si será o no correcta, contra el gobierno nacional, no contra la empresa minera,
respetuosos nosotros de las decisiones del Estado ecuatoriano, hemos suspendido las actividades hasta que el mismo Estado decida. Pero bueno, esto está en Corte Constitucional, entiendo, hasta que entendemos resuelva la Corte. que el Ministerio de Recursos Naturales presentó una acción extraordinaria de protección hasta que resuelvan los argumentos sobre ese juicio, sobre el cual inclusive a nosotros no nos permitieron participar, ni siquiera fuimos parte del proceso. Ahora, la posición sobre el proyecto, decía hace un momento Javier, hay muchas personas de las comunidades que están también a favor del proyecto. Decía, Javier decía, han apostado también para ser parte de este proyecto y posiblemente ahí hay una división social, digamos una fragmentación social sobre personas que están a favor, otras personas que están en contra. Pero lo que sí nos preocupa, y esto sí es importante tal vez aclararlo, es que a pretexto del rechazo a los proyectos mineros existan tal vez ya la realización de delitos. Veíamos cómo incluso habían agredido a policías, me parece, porque la ministra María Paula Romo daba declaraciones sobre esta situación. Es decir, cómo también controlar este problema que ya es un problema social. Ya. Sí, antes de contestarle, hacer una precisión. Vale su aclaración en el sentido de que me refiero al tema del periodista Cardoso. La aclaración suya es importante para señalar de que ha habido entradas y salidas de la universidad. Seguramente él se refirió el día de ayer a otra de las entradas que decía él. Hoy día nosotros hemos sabido que el día de ayer las universidades han podido ya acceder así. Entonces, seguramente para mí vale eso, porque cuando yo escucho que no hay digamos que no hay posibilidad de que las universidades continúen, pero usted está diciendo que efectivamente hay entradas y salidas y eso debe tener una base, un sustento para que las universidades ingresen de manera libremente a esto. Pero el señalar de que esta especie de interrupción o esta imposibilidad de llevar adelante un trabajo continuo de las universidades está ligada también a protestas o actitudes, usted ha dicho, Javier, delincuenciales de los habitantes. A mí me parece un término muy fuerte señalar esta cuestión, y ahí quiero ligar a lo que usted me ha preguntado. Pero la agresión a un policía sí es un delito, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que haya habido, no haya habido, seguramente sí. Ahora, lo que quiero señalar es de que los habitantes de Río Blanco nos visitaron en esta cuestión de la agresión al policía. Incluso la dirigente Elizabeth Durazno estuvo con el señor gobernador de la provincia para desmentir este hecho y decía, no sabemos en qué población se dio esto, porque en Río Blanco no se dio. Estas fotografías no corresponden a Río Blanco, decía en esta última acusación que se hace. Y a mí me parece que ahí hay una especie de dedicación o de esfuerzo supremo que hace el Estado para impulsar una política condenatoria de adjetivación, de incluso, como decía Javier hace un rato, de calificar en este caso al pueblo residente, diríamos, ancestral incluso de los páramos andinos, en este caso de Río Blanco, como delincuenciales. Y estas fotografías que usted ha traído y que seguramente, efectivamente son reales, hay que ubicar, y yo invito a las mismas autoridades y a todos a ubicar quiénes realmente son los que provocan estas agresiones, porque de lo que sí estamos seguros no son el pueblo organizado de Molleturo, no es el pueblo organizado de Río Blanco, no son nuestras mujeres, que son las que efectivamente han sido las más afanosas en levantar la lucha contra la gran minería. Y si Javier dice, nosotros tenemos los páramos así, es porque ha habido una lucha muy fuerte de los pobladores para evitar que se dé precisamente la minería a cielo abierto. Y hay otro elemento que entiendo debemos precisar, que tiene que ver no solamente con el agua, que lo vemos en los páramos, en los meandros de los meandros de páramos, sino también en el agua subterránea. Y el agua subterránea es precisamente la que permite este colchón que permite mirar la calidad de los páramos. Y efectivamente, si es posible
como dice usted, tenemos todo esto, tenemos aquí está el páramo, aquí está todo, no hemos podido hacer nada, es precisamente por la lucha social impulsada por los moradores y sobre todo por las mujeres de Río Blanco. Y también quiero hacer honor a un hecho importante que usted dice, que el tema de la división de las comunidades. Sí, efectivamente, uno de los factores graves del impulso de la minería a gran escala a nivel mundial, además, es haber dividido socialmente a las comunidades, a la sociedad, a los seres humanos, haber enfrentado familias, padres contra hijos, hermanos contra hermanas, etcétera. Y ahí, de lo que yo he podido ver en Río Blanco, muchos ciertamente de las personas que están morando o que son residentes ahí le han tenido fe al tema de la minería. Incluso algunos me contaban y decían, nosotros fuimos a trabajar ahí, nosotros vendimos el terreno, nosotros compramos las volquetas, nosotros hicimos todo eso. Pero hay que señalar un hecho aquí importante y usted debe tener precisión sobre eso. El uso de la fuerza de trabajo de los residentes de un proyecto minero cualquiera en el mundo está ligado a su primera etapa, que es aquella de, digamos, de la exploración, etcétera. Pero luego la minería requiere fuerza de trabajo especializada. Para eso están todos los ingenieros en minas, los geólogos y todo eso que ya tienen conocimientos de experticia, y ahí ya no entran las comunidades. Y parece que eso les pasó a gran parte de los habitantes de Río Blanco, que en su momento todos pensaron que podían tener ahí la posibilidad de una restitución o mejorar sus condiciones económicas, pero al final vieron de que hubo eso un momentito nomás y luego pues se quedaron con deudas y todo, y no es malo decir de que la conciencia les haya vuelto precisamente por, digamos, por el tema Antes de darle la palabra a Javier, usted decía dos temas importantes, ¿no? Ahora las universidades están entrando posiblemente a hacer el análisis, pero ellos van a hacer un análisis técnico, no un análisis político. Y usted hace un momento decía, esto también está relacionado con una decisión esencialmente política y no técnica. Es decir, ¿qué pasa si las universidades dicen, bueno, aquí no hay contaminación? Ya, mire, no hay nada en este mundo que no sea político. Y las universidades en el mundo, en Latinoamérica y por supuesto en el Ecuador no se escapa de eso, tiene una función en este momento, y esa función es apuntalar las políticas de las grandes empresas. La minera no escapa a eso. Y usted mire, Javier decía hace un momento, el señor presidente Correa es el que impulsó todo esto buscando terceros imparciales en el caso específico de Río Blanco. Por supuesto que tenía que hacerlo porque él es el responsable de haber puesto las leyes ecuatorianas en función de la gran minería, y a la universidad también. Pero si incluso tercero imparcial, entonces incluso cambió la política universitaria del país que teníamos en función de atender a todos los sectores de una población. Ahora sí, la universidad como institución pública nacional y mundial tiene la direccionalidad para apuntalar lo que nosotros llamamos la gran empresa. Y ahí, en el caso ecuatoriano, está la ley de ingenios, que tiene que ver, pues, claro, el Código de Ingenios tiene que ver con toda la capacidad de investigación técnica. Pero ¿Y cuáles son esas capacidades? Específicamente mineras. Está el proyecto Prometeo, está el proyecto, el Gran Yachay, que tenía esa fundamentación. Entonces, ahí podríamos decir que la universidad no es imparcial. Por supuesto, ni la ciencia es imparcial. Sería ingenuo pensar que el conocimiento y que las universidades, que son una de las instancias que filtran el conocimiento, podemos decir que sea imparcial. No, no lo es. Tienen determinaciones políticas, porque el Estado, que es el que nos rige, también tiene una determinación y políticas muy claras que no están con nuestra nación, con nuestra patria, y tampoco con nuestro pueblo. Están con las transnacionales, y yo tengo datos para demostrarlo. De acuerdo. Tenemos aquí un comentario de Manuel Peñalosa que nos dice, señora viceprefecta, ¿por qué no dice nada sobre la actividad minera en la zona baja de Molleturo? Ya, ahí está, eso le digo, hay actividad ilegal minera y es responsabilidad del Estado cumplirlo. Que sea el Estado, así como ha hecho de manera tardía en Ponce Enríquez, pues que vayan a desalojarlos también. Nosotros no vamos a defenderlos. Es más, ahora que bueno que me trae esto para nosotros plantear un gran proyecto educativo de impulsar el tema de la agroecología como práctica política.
y de la capacidad educativa nuestra para intentar señalar de que también tenemos que plantear de manera clara y definida, porque así ya también lo hemos hecho, que la minería ilegal tiene que ser controlada por el Estado, pero el conflicto no es minería ilegal, minería legal. Ese no es un conflicto, esa es una falacia. Bien, Javier, hay varios temas que hemos abordado que sí me gustaría que tú los puedas replicar, Sí. sobre todo por este tema de las agresiones que existen en la comunidad. Y yo repito en esto, hemos buscado que entre un tercero imparcial. Estas son las universidades, y las universidades ratifican tal vez los criterios del MAE, los criterios de Senagua, etcétera, en el que dicen no hay contaminación o no hay riesgo de contaminación de las fuentes de agua. Es decir, ¿qué va a pasar? Porque en realidad lo que estamos viendo es que es una decisión sobre todo política y no una decisión tan técnica. Sí, ahí en realidad, resaltando lo que decía la señora viceprefecta, en realidad la gente que actuó, inclusive la que hace estos temas delictivos, ni siquiera es gente de las comunidades, no es gente que ha venido de otra parte, es gente de fuera. Hay que ver quiénes La son. gente de Río Blanco, más bien inclusive... Es decir, hay una influencia externa. Claro, es una influencia completamente externa, inclusive de grupos que ya les voy a comentar, y eso es algo muy grave, ¿no? Cuando quemaron los campamentos, robaron explosivos. Cuando atacaron a los policías, les robaron armas. Entonces ya no estamos hablando de que son gente normal la que está trabajando, ni gente de las comunidades. Nosotros conocemos muy bien a la gente de Río Blanco y a la gente de Cochapamba, de Llén Alto y Llano Largo. Y son gente que se han asentado inclusive fuera de la zona de influencia directa del proyecto, en donde están estas comunidades a favor, y se ponen en la comunidad de Yumate, en donde están convenciendo a la gente, obviamente nuevamente evitando el ingreso nuestro del proyecto minero, tratando de alguna u otra forma darles ideas contrarias, equívocas de lo que se hacía en la actividad minera, y obviamente metiéndoles en la cabeza que se puede contaminar el agua y otras cosas, inclusive diciéndoles que ellos mismos van a ser quienes aprovechen o puedan explotar sus recursos sacando a las puestas transnacionales que han venido a explotar, ¿no? Entonces no es una lucha real por defensa y demás del ambiente o del agua, ¿no? Nosotros sí, lo digo Hay con otras certeza intenciones. y lo recargo, hay otras intenciones. Nosotros sí hemos venido cuidando, preservando el agua. Inclusive hablan de siembra de árboles, siembra de agua. Nosotros hemos sembrado más de 1.200.000 árboles en la zona, más de 600 hectáreas de bosques sembradas con especies nativas, recuperadas en la zona. La misma gente ha aprendido por qué defienden los proyectos mineros, por qué Cochapamba, Río Blanco, Llano Largo defienden los proyectos mineros, porque ellos han aprendido con la empresa con el proyecto, ni solo con la empresa, porque son empresas que han venido, y no hace rato me refería al presidente Correa en ese momento, más bien fue uno de los que más paró la actividad minera. O sea, con el mandato minero de 2008 paró totalmente la actividad minera, estuvo paralizada hasta casi el 2015, cuando ahí, por la necesidad de recursos y demás, deciden nuevamente impulsar una industria minera responsable y demás. Que el mismo presidente salía a decir que hasta que no le gusta la actividad minera. Y eso, hay una cantidad de cosas. Sí, pero en realidad la necesidad, y ahí sí hay que ver, porque de una cosa es responsable el Estado y de otra no. El Estado es responsable de justamente sostener económicamente un país. Entonces tiene que ver, somos un país que desde muchos años atrás, por ejemplo, este proyecto viene en el año 94, época de Sixto Durán Ballén, un visionario, me acuerdo que en ese momento le acusaban, en ese entonces, de que estaba ampliando el oleoducto, habían marchas y demás, pero si no se hubiera ampliado ese oleoducto, otra sería la historia económica de nuestro país, a lo mejor estaríamos en peores condiciones de las que podemos estar en este momento. Obviamente el Estado ecuatoriano como responsable está buscando actividades industriales controladas y demás que le permitan sustituir poco a poco una actividad petrolera que ya no rinde económicamente para nosotros. Entonces ahí es en donde empiezan nuevamente a impulsar la minería. No se debe a un gobierno, no se debe a una administración, son proyectos estratégicos que vienen desarrollándose desde muchos años atrás. Ahora, ¿cuáles son, Javier, estos conflictos? Entonces, estos conflictos como tal, como pueden ver ustedes aquí, es gente de fuera. Cuando la empresa, por ejemplo, aquí, agresión en agosto del 2018 al presidente de la Junta Parroquial de Molleturo. ¿Por qué? Porque el presidente se da cuenta de la posibilidad de desarrollar minería, empieza a impulsar la minería, habiendo sido antes un antiminero. Cuando conoce, ve los controles que hacemos, visite el proyecto, da seguimiento al proyecto durante su administración, dice muy bien, impulsemos esto, hagamos convenios con la empresa, agredido, termina prácticamente botado en una vía, en las condiciones de aquí es cuando le llevan estos al hechos hospital. están denunciados en fiscalía. Así es, denunciados todos en fiscalía. Aquí a todos los, por ejemplo, este es un hermano de los dirigentes de la comunidad, le secuestraron, le pegaron, le patearon, le robaron el ganado, le robaron su moto en la que hacía las actividades para que deje de hacer. Ataque a policías, este es el segundo ataque que les hacen a los policías. Policías se salva de un disparo con mano armada, con arma en la cabeza.
él se salva porque le pasa prácticamente rozando al agacharse. Esa no es vehículos quemados, esta es la segunda vez y esta es la tercera vez en la que vuelven a atacar. Entonces, una lucha, si yo no tengo una lucha real, no es para poner aquí un control vial. Aquí esta vía pública conduce 8 comunidades a las cuales para poder pasar ahí les cobran un peaje que es parte de su producción, les cobran entre 20 a 50 dólares para no quitarle su producción. La gente, miren, o sea, esto no es gente normal, la gente que hace protesta no se encapucha, no se tapa la cara. Y aquí está la gente haciendo una minga en Río Blanco y les van a atacar. Por eso no es la gente de Río Blanco, a la gente de Río Blanco también le atacan en las mingas. Entonces gente de fuera que les ha venido atacando. Aquí, y cuando el presidente de la Junta Parroquial ya se despide, va a dar su informe de sus actividades realizadas, nuevamente son atacados la Junta Parroquial, concejales y vocales. Presidente de la Junta Parroquial de Cochapamba, atacada en la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Por defender y salir atacada en la ciudad de Cuenca. En la ciudad de Cuenca, después de salir de la gobernación, denunciando un nuevo acto de perturbación. ¿Cuándo fue eso? Esto fue el 1 de mayo. ¿Este 1 de mayo? Sí, aquí está, 1 de mayo del 2019. Ya. Y entonces son continuos los ataques de esta gente, y ahí mi preocupación, porque inclusive es gente que les ha metido supuestos temas de guerrillas externas, hablan de un caracol zapatista y demás. Entonces, ¿a dónde nos estamos hablar viendo? De una guerrilla externa es un tema estamos fuerte. Hablando de un tema de guerrilla externa, que les dice a la gente que vamos nosotros a hacer minería, vamos nosotros a defender la causa, vamos a ser los verdaderos revolucionarios, los verdaderos, los que les vamos a sacar de estas condiciones en las que ustedes han estado. Entonces ya no es una lucha por el ambiente y el agua, se vuelve hay una lucha influencia externa diferente, entonces, porque realmente si es que las comunidades, como tú señalas, se están armando, posiblemente tienen explosivos, a los policías les han quitado las armas. Si es que la gente, o sea, imagínate que la policía no pueda, si este grupo que está controlando la zona no está armado, yo no creo que la policía no pueda abrir durante más de un año una vía pública. O sea, yo no creo que organizándose la policía, y si la gente fuera normal y no existieran este tipo de amenazas, no habrá una vía pública durante más de un año. Entonces, ahí lo que está pasando es otra cosa. Y eso es inclusive los primeros síntomas de lo que pasa en minería ilegal. Lo mismo que pasó en Buenos Aires. Control de todas las mafias, guerrilleras, narcotráfico y demás. Bien. ¿Por qué? Porque es gente que está apoderándose de esos recursos para poder lavar dinero y demás, y eso es lo que nos veremos abocados, lamentablemente, si no hacemos una industria responsable, controlada y sostenible. Siempre el tiempo en estos cafés de sábados, le voy a dar la palabra, sí, pero siempre el tiempo en estos cafés de sábados nos quedan cortos con estos temas sí, tan pero este es más importante. Es mucho más importante porque es estratégico. Le voy a dar... no es igual que cualquier sábado. Este es un sábado especial. Exactamente. le voy a dar también un tiempo para que vayan dando estas conclusiones finales, pero sí me gustaría, señora viceprefecta, que se refiera a un tema también importante dentro de estas conclusiones que realice, y es la decisión del alcalde, me parece también de Camilo Ponce Enríquez, que decía, bueno, si es que impulsa la prefectura este tema de la consulta y Azuay decide, bueno, él también va a hacer una consulta cantonal, claro, y decía, nos vamos a ir o vamos a solicitar pertenecer a la provincia del Oro. Sí, hemos oído eso, pero yo quiero voy a hacer rápidamente 3 alusiones. Como bien dice Javier, ha dicho reiteradas veces, nosotros son gente de fuera, no sabemos quiénes son. Reiterar que la población, sobre todo las mujeres de Río Blanco, que han levantado una lucha histórica contra la minería, son gente pacífica. Y es tan pacífica es que Elizabeth Durazno estuvo frente al gobernador para desmentir el último ataque hecho al señor policía. Entonces, es obligación del Estado, en este caso, controlar la minería ilegal e ilegal. Y que si hay brotes de lo que usted está señalando, Javier, pues ahí tendremos que también señalar de que nuestra lucha contra la minería, por la defensa del agua y por la vida, es una lucha pacífica. Yo me voy a acoger a sus palabras para señalar de que son gente de fuera, gente desconocida, que ahí tenemos que, el Estado tiene que descubrir quiénes son. Ahora, si es gente de fuera, que está posiblemente, como decía Javier, armada incluso, y ya existe una beta en la que existen todas las facilidades tal vez para ingresar, y este rato ni siquiera la policía puede controlar, no sabemos qué está pasando. ¿Cómo no va a poder controlar la policía? Pues pero si han sufrido estas agresiones. Óigame,
es un policía, pero el Estado tiene muchos recursos, sobre todo Pero parece que no cuestiones de interviene, seguridad. ¿no? Entonces ahí hay que tener ojo. Lo que quiero señalar es que la población en lucha de Río Blanco, en la defensa de su territorio, es gente pacífica. Primera cosa. Segunda puntualización, el tema del señor expresidente de la República. Fue el señor expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, el responsable de implementar la minería a cielo abierto cuando determinó el surgimiento, diríamos, o la aceptación de la minería, y lo hizo, miren que en el suplemento del registro oficial 517 del 29 de enero del año 2009. Y luego, pues, del 2009 acá, hasta que el día en que él se fue, él aseguró legalmente, bajo todas las leyes del Estado, la explotación minera, e incluso dejó señalando en que en los montos en que las transnacionales deberían pagarle al Estado ecuatoriano por la explotación de nuestro mineral. Y ahora el vicepresidente dijo la minería va porque va. Por supuesto, porque hay una continuidad en el régimen, es lo mismo. El Partido Social Cristiano y el correísmo fueron una misma cosa, igual que el morenismo ahora. ¿Y cuál va a ser la posición de la prefectura entonces? Nuestra posición ¿Un es enfrentamiento fuerte contra el gobierno? No, o... nosotros no vamos a enfrentarnos a nadie. Nosotros vamos a trabajar por nuestro pueblo y vamos a hacerlo reclamando nuestros derechos. Uno de los reclamos es el respeto al territorio nuestro, que es un territorio rico ciertamente en minerales, rico en posibilidades productivas, ricas en tierras. Vamos a plantear la necesidad de impulsar otras formas de financiar la economía. Diversificar la matriz productiva. Diversificar la matriz productiva, planteando a la agroecología como su centro. A los economistas, a los que me deben estar oyendo, deben estarse sonriendo, porque ellos siempre le apuestan a la agroindustria, a los valores agregados de mercado, pero nosotros queremos plantear el tema de la agroecología con todo lo que significa. Pero no me quiero referir a eso, me quiero referir a la telefonía celular. La telefonía celular, en todos los años que ha concesionado el suelo patrio nuestro, el presidente Correa, entre 6 y 15 años, entre 49 y 66 años la minería Frutas del Norte, nosotros podríamos haberlo hecho muy tranquilamente con retener todos los recursos económicos que provienen de la minería, de la telefonía celular. El otro elemento que es importante para nosotros señalar en términos de dónde sacar recursos económicos es pues plantear el tema de la devolución de lo que los azuayos tributamos al Estado, y que cada año lo hacemos en el orden de 90 millones, 110 millones, 56 millones, el 17, el 16 y este último año 90.8 millones al SRI, y el gobierno nacional devuelve a la SOI 20 millones. Entonces, sí tenemos fuentes de dónde financiar el ansiadísimo desarrollo, sino que aquí hay una política que es una política claramente antinacional, antipopular, y perdonen si es que el término les parece fuerte, antipatriótica. Y eso sí fue inaugurado por el expresidente Rafael Correa Delgado y todos sus funcionarios. Cuando ustedes plantean el tema del agua y de la defensa, que el MAI, todos son Estado. Todos son Estado. Pero las universidades no lo serían, por supuesto que ¿no? también, la universidad también es Estado. El Estado que transmite el conocimiento. Pero digamos, no porque forma parte de la partes. institucionalidad pública del Estado. Por supuesto que es institución pública y es estatal, por supuesto. Pero la de Cuenca, por ejemplo, tenemos la SUA y la U. Todas las universidades que prestan un servicio público, públicas, sí. Que prestan un servicio público con políticas claramente determinadas al código de ingenios, a los temas de Prometeos y al impulso de la apuesta a la gran industria, a las grandes empresas y a los temas de mercado. De acuerdo. Javier, bueno, para terminar también estas últimas apreciaciones finales, sobre todo, ¿qué va a pasar con el proyecto Río Blanco? ¿Cómo se está realizando estos diálogos también con el gobierno? Entendemos que hay el respaldo de la vicepresidencia que ha dado estas declaraciones, pero bueno, ¿cuáles son este momento ya las metas de la empresa? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, nosotros como empresa, como proyecto, lo que esperamos es la decisión del gobierno de continuar. Nosotros hemos cumplido absolutamente con todo lo que exige la legislación del país para poder realizar minería aquí. Es una empresa que vino a invertir. Si el Estado ecuatoriano... Esto es importante porque no ahuyenta de alguna forma la inversión extranjera también. Imagínense, o sea, ¿cómo puede ser que alguien que cumpla
toda la legislación, cumpla con todos los permisos. No durante un año, ni me dieron el permiso a la noche que llegué, al día siguiente ya tenía los permisos. Para obtener las licencias ambientales aquí en minería pasaron 5 años para el proyecto, para poder hacer 5 años. Entonces, una vez que hemos esperado 5 años para cumplir con toda la legislación, que a los 3 meses de iniciar la explotación del proyecto se paralice porque alguien no está de acuerdo con ejecutar un proyecto estratégico del Estado ecuatoriano, es una locura para un inversionista. O sea, si yo estoy siendo socio del Estado, porque minería al final es un socio del Estado, porque uno explota y el 51% se queda en el Estado ecuatoriano, el 49% va para la empresa y el 51% para el Estado ecuatoriano. Entonces, si mi socio no decide hacer minería, obviamente será otra la decisión que tome la empresa. Sin embargo, aquí quiero rescatar algunas cosas que se dicen. O sea, por decir, la señora viceprefecta dice, tenemos que reclamar los recursos tributarios. En lugar de oponerme a realizar la actividad minera, debería reclamar que todo el 100% de las regalías vengan acá. Si reclamamos el 100%, le diría 100 millones, 20 millones que nos llegan. Solo el proyecto Río Blanco generaría 30 millones de dólares para el Azuay. Solo Río Blanco. Entonces, si reclamamos eso, imagínense cómo potenciaríamos. Vean lo que está pasando en Zamora con todo el proyecto Mirador y Fruta del Norte. Zamora ya ha cambiado muchísimo, generado una cantidad de obra. Nosotros en Azuay necesitamos también una cantidad de obra pública, y la obra pública se consigue con inversión. Como por un lado me opongo, impulso una consulta popular. Además, es un tema que es de jurisdicción. La consulta popular, cuando es jurisdicción, es un tema que me pertenece a mí. Pero si estoy hablando de algo que depende a todos los ecuatorianos, porque el día de mañana, si yo hago una consulta no minería metálica, a lo mejor Sucumbíos el próximo mes dice no minería, no extracción de petróleo, y la economía del país va al debacle. Entonces yo no puedo pedir, y esperamos ahí el pronunciamiento de la Corte Constitucional sea el correcto, yo no puedo pronunciarme por temas que son de interés nacional. La explotación minera, la extracción de crudo y demás, es un tema de interés nacional, del cual se basa nuestra economía se basa en eso, y nosotros no podemos como cuencanos oponernos, o como Azuay oponernos a algo en general. Sellos periodistas. Entonces ahí lo único que para terminar, lo que nosotros tenemos que ser es conscientes de que no estamos hablando de minería, estamos hablando de desarrollo, estamos apostando al desarrollo de la provincia del Azuay con la extracción responsable ambientalmente, socialmente los minerales, como veníamos haciendo. Y eso es lo que hemos propuesto y es lo que queremos hacer como empresa, y entendemos que esa es la idea del Estado ecuatoriano y la estrategia del Estado ecuatoriano para sacar adelante. Señores periodistas, rápidamente, no hay tal desarrollo, porque a la alusión que dice el Estado ecuatoriano se quedaría con el 50% del 5% que en ley implementó el señor presidente Correa en el registro oficial que le digo de la ley minera. Mire usted, sí, efectivamente invierte, pero mire, la mina Mirador invierte 1.500 millones de dólares. En realidad, esto es un dato del comercio que está aquí, ¿no? En realidad, eso dijo el ministro o el señor chino que dirige esto. Hemos invertido 1.509 millones. En realidad, en los hechos, al momento de su explotación, solo invirtieron 1.400 millones. ¿Pero cuánto ganan ellos? Se van llevando de nuestro país 20.000 millones de dólares en 30 años de explotación, y lo que le queda a nuestro país, de acuerdo a lo que dice el señor Javier Requíes, en 30 años de la misma explotación, lo que le queda con el 5%, porque eso es lo que nos dan, no nos dan la mitad, es del 5% de regalías, de ahí el Estado recibe el 51% en tributos, eso es lo que establece la ley y la Constitución. O sea, que ahí, si es que la empresa china se lleva 20.000 millones, el Estado ecuatoriano se está llevando cerca de 25.000 millones. No es cierto, y a eso nos oponemos, porque cuando nos dicen es de regalías, esto es lo que les vamos a dar, y a nuestras comunidades, en Tundaime, por ejemplo, ¿cuánto les han dado? 15 millones de dólares de regalías. ¿Ya? Entonces, claro, hay inversión y capital. Y entonces, por ejemplo, por favor, aclaremos esto ya, y con esto terminemos porque se nos va el tiempo. El presupuesto de Molleturo, área de influencia del proyecto, es $300.000. Solo en regalías ellos iban a recibir 1.500.000 $. Estoy quintuplicando el presupuesto de la parroquia del área de influencia directa. Pero es solo millón, pues, ¿y cuánto se llevan la empresa? 1.500.000, solo lo que le corresponde a Molleturo. Solo a Molleturo. Claro, gobierno, el presidente al Estado le corresponde mucho más. O sea, ¿cuál es la proyección en el proyecto? Cerca de $30 millones anuales le corresponde al Estado, solo al Estado, $60 millones. ¿Cuánto se lleva la empresa, ingeniero Javier? Nosotros nos llevamos el 25 millones y
el Estado se lleva 30 millones. Eso no es cierto, Sí. eso no es verdad. Por eso es que nos oponemos. No. Pero así debe estar la aprobación del proyecto. Claro, así está aprobado en las evaluaciones económicas del proyecto. Por eso son proyectos estratégicos del Estado. Y suponiendo que sea así, vamos a preguntar, ¿a dónde va el 51% que dice de la inversión en este caso? Porque eso estamos hablando, las regalías es lo que dice les vamos a dar, y eso es lo que efectivamente va a llegar al pueblo. Lo que va a llegar, si dice que el Estado se lleva el 51%, eso tampoco es invertido en la economía nacional. Eso va para los grupos nacionales asociados a las grandes transnacionales, lo que nos han planteado a nosotros, y por eso es que ha sido política nacional plantear el tema de las regalías, porque eso sí es lo que llega a nuestras comunidades, y ahí nos llegan son los caramelos, son los capillos, cuando las transnacionales se llevan todo y el Estado y sus aliados también. Y aquí nosotros también tenemos datos, tal vez por con lo que usted está diciendo que está con el tiempo, no lo podemos hacer. Pero me parece que aquí la próxima vez vamos a hacer sábado, ¿no? Con datos reales sobre la explotación para mirar, porque si no sale que estamos oponiéndonos al desarrollo, tal como se ha planteado el desarrollo hasta aquí, de parte del Estado para nuestro pueblo, es una falacia, porque el desarrollo ha generado más pobreza, más desempleo, más migración campo-ciudad, la migración nuestra hacia otros lados. Y de eso, las mujeres hemos aguantado mucho más. Familias que vivían 45 han migrado, y de las 45, 30 al extranjero porque no tienen fuentes de trabajo. Y les han pagado ustedes, de lo que nos han dicho. Les han pagado ustedes, y eso no está bien, porque les interesa a las mineras que los territorios se queden abandonados para que nadie lo defienda. A lo mejor como ustedes lo hacen con los grupos que usted menciona de mujeres, igual que también les pagan. No les pagamos. Ahí sí hay que ver los verdaderos grupos de defensa y que no son los mineros, Javier. No son los mineros, son los yo le grupos invito propios de las a llamar, grupos a abrir el externos, corazón y pensar en nuestra nación, en nuestra patria, en nuestro país. Hacemos patria defendiendo a nosotros, no de sus hijos, de todos. Yo creo sin duda que vamos a tener que hacer otro café de sábado, porque este tema está absolutamente interesante y bueno, hay que seguir debatiendo y conversando, porque sobre todo la ciudadanía tiene que estar informada, ¿no? Y eso es importante, traer estas cifras, y nos comprometemos a hacer otro café de sábado, porque sin duda alguna este tema a todos los cuencanos nos preocupa, estar sobre todo informados y tener esta claridad, esta información a detalle de qué es lo que va a pasar con el desarrollo o no de los proyectos mineros de la zona. Bueno, yo les agradezco en realidad por estar y a aquí. mi contertulio por su condición, y así debe ser llevado las discusiones. Yo lo que les digo es la prefectura y todos deben recibir más información, dialogar más sobre estos temas, y una vez que tengan conocimiento pleno poder tomar otro tipo de decisión. Y a ustedes les invito a abrir el corazón y pensar en nuestro país, en nuestra patria, para que todos podamos tener oportunidad el mañana. Si no, el Perú es tan pobre, Bolivia está, África es tan pobre, y era minera y ahí estaban todos. Nos quedamos con estos mensajes y les agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este café de sábado. No hemos tenido tiempo ni siquiera de agradecer también a nuestros auspiciantes, Suani. Así es, hola, ¿cómo están? Bueno, antes de irnos, hacer una breve pausa publicitaria para agradecer a quienes permiten a Café de Sábado. Tenemos a nuestros auspiciantes, Circus Restaurante, que tiene una opción riquísima para el día de hoy. Tenemos un brunch dominicano riquísimo para que ustedes lo disfruten el día de hoy, y mañana tenemos un brunch manaba, así para que yo me vaya a disfrutar de las delicias de Circus Restaurante, que está ubicado en el Hotel Zair 360 en la avenida Florencia Astudillo y avenida del Estadio. Ahí estamos ubicados, así que visítennos para que disfruten de la mejor gastronomía, y también estamos estrenando nueva carta, así que vayan a probar las delicias de Circus Restaurante. También agradecer a Años Dorados, que brindan la mejor atención a los adultos mayores. Tenemos hospedaje, control médico, terapia física, terapia emocional, actividades recreativas y atención las 24 horas. También todos los servicios para que su adulto mayor disfrute como si fuera en su casa de sus años dorados. Así está, estamos ubicados en Chauyamamba, y puedes comunicarte al 098-66-32-757 de Años Dorados. Cerramos el espacio publicitario. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente a ustedes por estar aquí. Nos despedimos de todas las personas
que nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión de Facebook. Terminamos este café de sábado y bueno, le mandamos saludos a Gaby que está disfrutando, yo no sé si merecidamente o no, de vacaciones, No, pero merecido. de todas formas Sí, ya la merecidamente tendremos en los siguientes merecido. programas. Muchas gracias a todos por seguirnos en este programa. Muchas gracias a usted.